Para la práctica de hoy tenemos separación de líquidos volátiles por destilación fraccionada. Para ello nos planteamos dos objetivos muy importantes. El primero, proporcionar una comprensión detallada de las ventajas que ofrece el uso de la columna de fraccionamiento en la separación de dos líquidos volátiles miscibles y con puntos de ebullición cercanos que forman una solución. Y el segundo, que es calcular de manera precisa el número de platos teóricos de la columna de fraccionamiento cuando opera reflujo total para lograr una separación eficiente. Para entender un poco más esta práctica, tenemos que saber lo que es un proceso de destilación o lo que es destilación. Un proceso de destilación es cuando un líquido se convierte o pasa a fase vapor y este luego se condensa y se recolecta. Sin embargo, este proceso depende de diferentes factores, como la temperatura, la presión, la magnitud de las fuerzas intermoleculares y así también como el punto de ebullición. La destilación fraccionada se va a regir del mismo principio, del mismo fundamento, que es una mezcla líquida, evaporarla, condensarla y recogerla. Sin embargo, en esta destilación fraccionada vamos a tener un componente clave, que es la columna de fraccionamiento. Esta columna de fraccionamiento nos va a permitir una mayor separación de los componentes de la mezcla que nosotros querramos destilar. Hay que tener bien en claro que mientras más longitud tenga esta columna de fraccionamiento, vamos a tener una separación mucho más pura. Entonces, esta destilación fraccionada que nosotros vamos a realizar, vamos a tener que utilizar una columna de fraccionamiento para poder separar los componentes de esta mezcla líquida en función de sus diferentes puntos de ebullición, permitiéndonos así realizar destilaciones sucesivas. Estos platos teóricos están distribuidos a lo largo de la longitud de la columna de fraccionamiento. Entonces, lo que van a hacer es proporcionar superficies de contacto adicionales para que ésta se pueda evaporar y condensar en la mezcla que nosotros estamos destilando. Entonces, a medida que el vapor asciende la columna, acá va a ceder calor, arriba va a ceder calor y se va a condensar en los platos, y mientras que los compuestos más volátiles se van a evaporar y van a continuar ascendiendo y luego van a ir por el condensador y se van a recoger. Bien, entonces, para entender un poco más acerca del funcionamiento de la columna de fraccionamiento, en la destilación funciona más o menos de la siguiente manera. Primero vamos a tener una mezcla líquida que se va a introducir en la parte inferior de la columna de fraccionamiento. A esta se le va a aplicar calor a la base de la columna para vaporizar esta mezcla. A medida que se calienta, los vapores con puntos de ebullición más bajos se van a evaporar primero. El calor va a ir en dirección como se está mostrando acá en la diapositiva. Entonces, estos vapores generados ascienden por la columna de fraccionamiento. A medida que suben, se encuentran con los platos teóricos perforados en la columna de fraccionamiento. Entonces, en cada plato, los vapores entran en contacto con una corriente descendente del líquido condensado, o lo también llamado el reflujo. Esto va a provocar la condensación de los vapores y la transferencia de calor entre los vapores y el líquido condensado. A medida que los vapores se van a ir condensando en los platos, los componentes más volátiles se van a evaporar nuevamente y van a continuar ascendiendo, mientras que los componentes menos volátiles se van a condensar y van a descender al mismo balón en donde nosotros estamos poniendo el calor. Entonces, en la parte superior de la columna se van a recoger los componentes separados en diferentes puntos. Los componentes con puntos de ebullición más bajos se van a recoger primero, mientras que los componentes con puntos de ebullición más altos se van a recoger mucho después, porque se van a ir condensando y van a estar en el balón que nosotros estamos destilando. Durante todo este proceso vamos a controlar la temperatura en la columna para nosotros asegurar esta separación eficiente en los diferentes componentes. Entonces, para repasar un poquito, los componentes o la mezcla más volátil va a estar en la parte de la cabeza de la columna, donde también se puede para luego condensarse y recogerse. Luego podemos aumentar la temperatura y se va a poder destilar de nuevo esta mezcla con un punto de ebullición más alto. También va a pasar por la columna, va a pasar por el condensador y se va a recoger. Entonces, como se señalan ahí en las flechas, en la parte de arriba van a estar los componentes más volátiles, mientras que en la parte de abajo van a estar los componentes menos volátiles. Los materiales que vamos a utilizar en la presente práctica son columna tipo Hempel, una mezcla de metanol y agua, el equipo de destilación fraccionada tipo Hempel, buretas de 100.000 litros, goteros de tubos de vidrio, pipetas, tubos de vidrio, agitador magnético termoestatizado,
las pinzas sujetadoras, los soportes de fierro, el refractómetro, el termómetro de 0 a 110 grados centígrados, el metanol en grado HPLC y agua destilada. Ahora pasaremos a los procedimientos. La primera parte consiste en la determinación del número de platos teóricos en una columna de fraccionamiento por el método Macatiel. Primero, en un balón de ebullición se prepara una mezcla de metanol y agua en proporción de 10 y 90 mililitros. Luego se añadió 10 cerámicas a este balón para lograr una ebullición uniforme. Utilizaremos el equipo de destilación fraccionada que posee la columna Hempel, el cual contiene 173,5 gramos de perlas de vidrio. Luego se estandariza el suministro de energía utilizando el agitador magnético termostatizado, para que el vapor alcance la cabeza de la columna y logre un equilibrio manifestado por la temperatura constante del metanol, que es de aproximadamente 64,7 grados centígrados. Posteriormente, se recoge una muestra de 1 mililitro del destilado y 1 mililitro del residuo en tubos de vidrio de 5 mililitros con tapa de bagueta. Finalmente, se lleva al refractómetro, donde se colocan 2 gotas de cada muestra, obteniendo así las lecturas del índice de refracción del residuo y del destilado, los cuales serán necesarios para determinar la fracción molar de cada uno. La parte 2 consiste en la determinación de la curva de calibración, determinada por el índice de refracción versus la fracción molar de las soluciones de metanol. En tubos de vidrio de 5 mililitros con tapa de baquelita, agregamos mezclas de metanol y agua en las proporciones 1 y 4, 2 y 3, 3 y 2, 3.5 y 1.5, 4 y 1, 4.5 y 0.5. Luego se determina la fracción molar del metanol de cada una de las soluciones patrón. Se toma una muestra de una solución patrón y se coloca en el refractómetro 2 gotas. Luego se registra el dato del índice de refracción en la pantalla del equipo y este mismo proceso se repite para las 6 soluciones patrón. Finalmente se grafica los datos del índice de refracción en función a la fracción molar del metanol y agua. Cálculos. Bueno, en la primera tabla podemos observar las características físico-químicas del metanol y agua. Entre ellos tenemos la densidad, en este caso del metanol es de 0,7918, del agua es 0,9982. Su peso molecular del metanol es de 32,04, el peso molecular del agua es de 18,015. La pureza solamente va a tener el metanol, que es el 99.9%. Para realizar los cálculos necesitamos las siguientes fórmulas, donde la fracción molar, en este caso para calcular del metanol, es igual a los moles de metanol entre la suma de los moles de metanol más los moles de agua. Para calcular los moles tenemos que utilizar la siguiente fórmula, que es el peso entre el peso molecular, pero para calcular el peso lo obtenemos con la siguiente fórmula, que es el peso es igual a la densidad por el volumen. Con las fórmulas ya antes mencionadas procedemos a realizar los cálculos. El peso del metanol es igual a la densidad por el volumen. Con ese valor calculamos la pureza. Recién con el valor de la pureza calculamos los moles de metanol. En el caso del agua no se va a realizar la pureza, ya que de frente obtenemos los moles de agua. Con los moles de metanol y moles de agua vamos a reemplazar en la fórmula para así obtener la fracción molar. Así se va a realizar para los 6 tubos. En la siguiente tabla podemos observar la fracción molar e índice de refracción de los tubos analizados. Se analizaron 8 tubos. Cada tubo tuvo una proporción en mililitros tanto de metanol y agua, para así poder calcular con las fórmulas ya antes mencionadas la fracción molar para cada tubo. También se obtuvo el índice de refracción de cada uno y el porcentaje de metanol, para así poder realizar las gráficas. Con los datos de la tabla anterior se procede a realizar la curva de índice de refracción versus la fracción molar, donde se ubican los índices del destilado y el residuo para que se calcule la fracción molar de los mismos. Para la siguiente gráfica se va a utilizar el método de Macatiel con los datos del líquido de vapor, del metanol y agua en moles porcentuales para hallar el número de platos teóricos. Esto se hace mediante la fórmula de la altura de la columna, que sería 36, sobre el número de platos teóricos hallados, que sería 5, dándonos un resultado de 7,2, que sería la altura equivalente a un plato teórico.
La destilación fraccionada es una operación donde se van a separar mezclas homogéneas mediante el calor, con un amplio cambio calorífico entre vapores y líquidos. Se va a emplear cuando es necesario separar sustancias con puntos de ebullición distintos, pero cercanos. Además, una de las diferencias que tiene con la destilación simple es el uso de una columna de fraccionamiento, que va a permitir mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado y que descienden por las partes diferentes de las placas, que ayuda a facilitar el calor entre los vapores. Ahora se tomará como referencia este artículo, que también utilizó la técnica de destilado fraccionado, como en la práctica también se utilizó lo que es el metanol, con un punto de ebullición estándar de 64.7 grados Celsius, mientras que el agua tiene un punto de ebullición estándar de 100 grados Celsius, pero eso también va a depender su punto de ebullición de la presión atmosférica. Todo esto priorizando la vaporización y condensación de los componentes más volátiles. El destilado recorrió 6 platos teóricos sin contar el balón presente en la columna de destilador. Se necesita esta cantidad de platos teóricos para alcanzar el equilibrio líquido-vapor, permitiendo así la separación del agua con el metanol. Entre más platos teóricos hay en una columna es mucho más eficaz. En cuanto a las aplicaciones, la destilación fraccionada se va a utilizar en la refinación del petróleo, a partir de la cocción del petróleo crudo, lo cual va a permitir almacenar en diferentes capas o compartimentos cada uno de los compuestos derivados, donde los gases se elevan y las sustancias densas como el asfaltato y parafina caen por separado. También se va a utilizar en la industria de la síntesis química, ya sea de materia prima o productos finos, para lograr alcanzar los niveles de calidad de los productos, es decir, para purificar los productos de síntesis. Por último, se va a utilizar en la industria cosmética, para obtener aceites esenciales de manera fraccionada, con una composición diferente en cada etapa. En conclusión, se logró comprender las ventajas que ofrece el uso de una columna de fraccionamiento en la separación de dos líquidos volátiles miscibles, y se calculó de manera precisa el número de platos teóricos, resultando 5 platos teóricos con una altura equivalente de 7,2 centímetros.